A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. A mediados del siglo XVI, cerca de Nápoles, nació uno de los hombres más brillantes de su tiempo y uno de los más preclaros en muchos siglos. La historia lo recuerda como Giordano Bruno, sin duda el más brillante de todos los religiosos de la historia católica en 2000 años de existencia. Pero Giordano Bruno, el monje dominico, con su brillante inteligencia, conoció caminos que en aquel medio eran prohibidos e incomodó a las autoridades de su congregación cuando opinó sobre el cosmos y otras materias. Giordano Bruno dijo, por ejemplo, que el Sol era una estrella y que las estrellas eran soles como el nuestro, pero muy lejanos. Y declaró que así como la Tierra giraba alrededor del Sol, alrededor de esos soles también deberían existir otros planetas. Y dijo que así como en la Tierra había vida, en esos otros lugares en la profundidad del cosmos también deberían existir otras formas de vida. Todo esto y mucho más fue considerado herético, y Giordano Bruno fue encarcelado durante 8 años y finalmente llevado a la hoguera, en medio del repudio de todos los tiempos. Aquel horror sucedió un día como hoy, 17 de febrero del año 1600. Sucedió en Campo di Fiori, en Roma, y su sacrificio quizás ha sido el más doloroso homenaje al digno ejercicio de pensar y de decir. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno ofrece la focalización de subsidios para septiembre de 2023. Prohibición de enajenación de bienes para 10 vinculados en caso Petroecuador. Caso 30S, militares sobreseídos por 3 muertes en la revuelta. Presidencia tiene plazo para entregar informe a la viuda de Gabela. En el segmento de opinión, el populismo tiene una clarísima hoja de ruta. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, revive fantasma de Venezuela. Ramiro Ruiz, juicio político al presidente. Martín Pallares, los golpistas no alcanzarán los 92 votos. Noticias del día. El gobierno ofrece la focalización de subsidios para septiembre del 2023. El ministro de Transporte Darío Herrera dice que el gobierno espera poner en marcha la focalización de los subsidios a los combustibles en septiembre del 2023. La focalización de estos subsidios es uno de los 218 acuerdos alcanzados entre los movimientos indígenas que impulsaron el paro de junio del 2022 y el gobierno. Para analizar el avance de esos compromisos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, realizará una reunión con sus bases el 24 de febrero y ahí resolverán las acciones de lucha social.
Henry Llanes, quien asesoró a los movimientos indígenas durante las mesas de diálogo, dijo que hubo logros tras el paro de junio del 2022, como el congelamiento de los precios del diésel en $1.75 por galón y las gasolinas de bajo octanaje en $2.40 por galón. En cuanto a la focalización, no hay avances, añade Llanes. Sin embargo, Herrera dice que la mesa de coordinación para dar seguimiento al plan de focalización de subsidios a los combustibles sí tiene avances. Tenemos un cronograma con actividades para que cada semana que termina en septiembre del 2023, una matriz de 24 tareas, añade el ministro. Más cuando el subsidio a los combustibles representó un gasto público de $4.560 millones en el 2022. El ministro Herrera ve desde ya cualquier eventual acción de protesta de los movimientos indígenas que tienen un tinte político. Prohibición de enajenación de bienes para 10 vinculados en caso de Petroecuador. Un juez de Pichincha aceptó la noche de este 16 de febrero de 2023 el pedido de la Fiscalía de vincular a 10 personas al proceso por cohecho que se sigue a varios exfuncionarios de Petroecuador que habrían formado parte de una red de corrupción y recibido sobornos relacionados a contratos de preventa de petróleo. Las investigaciones se centran en un esquema de corrupción revelado por la justicia de los Estados Unidos que involucra a las firmas de comercio de hidrocarburos Gunvor, Vitol y Trafigura. La Fiscalía asegura que la red de sobornos se habría funcionado desde el 2010 hasta el 2023 y las personas señaladas por la Fiscalía son intermediarios y exfuncionarios de Petroecuador que estarían envueltos en esta maraña de corrupción. Los 10 nuevos vinculados son Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017, Mauricio Samaniego, quien asumió la gerencia de Comercio Internacional meses después de la salida de Arias y estuvo en el cargo hasta noviembre de 2020, Antonio Enrique Perey Casa, intermediario financiero, Irma Patricia R.E., esposa de Nilsen Arias, el mexicano Javier Aguilar, operador en Houston de Vitol, José Luis M.H., apoderado de Vitol en Ecuador, José Tomás M.P., trader de Global Asphalt, una alianza entre Vitol y Sedgman Marine, Raymond Kohut, ex ejecutivo de Gunvor, Mario Alejandro B., ex representante legal de Trafigura en Ecuador, y 7 de estas personas están fuera del país y algunos de ellos colaboran ya con la justicia de los Estados Unidos. Por ello, el juez Giovanni Freire decidió no aceptar el pedido de la Fiscalía de ordenar su presentación periódica. Además, el cohecho puede juzgarse en ausencia. En cambio, sí ordenó la prohibición de enajenación de todos sus bienes en el país. Estas vinculaciones nuevas coinciden con las investigaciones realizadas en Estados Unidos en al menos 6 procesos judiciales alrededor de los contratos de preventa petrolera y de los pagos de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana. Caso 30S. Militares sobreseídos por 3 muertes en la revuelta. La jueza Luz María Ortiz dictó el sobreseimiento de 9 militares quienes eran acusados por la muerte de un policía y 2 militares el 30 de septiembre del 2010. 30S. La magistrada determinó que no existen indicios que demuestren la responsabilidad de los 9 procesados en estas muertes. Las víctimas en ese caso fueron el policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Ortiz. La jueza Ortiz dio a conocer su resolución el 17 de febrero del 2023. La magistrada aseguró que la Fiscalía no habría presentado ningún elemento de convicción que genere nexo causal. Por esta razón dictó sobreseimiento para todos los procesados en el caso 30S. Dijo que la Fiscalía no individualizó las acciones de cada uno ni dijo quién disparó las armas que causaron los decesos. Llamó la atención a la fiscal Claudia Romero por la ligereza en la investigación. En 2010 el gobierno de Rafael Correa impulsó una reforma legal para incluir a los efectivos policiales y militares en la Ley de Servicio Público. El 30 de septiembre del 2010 varios uniformados iniciaron una protesta en los exteriores del regimiento Quito. Hasta ese lugar acudió Correa para conversar con los manifestantes, pero los ánimos se caldearon y el exmandatario se refugió en el hospital de la policía desde donde fue extraído por militares que llegaron desde repartos como la Brigada Patria. Ese día hubo al menos 5 fallecidos, 4 uniformados y un civil.
La presidencia tiene plazo para entregar informe a la viuda de Gabela. La presidencia de la República tiene un plazo de 105 días para entregar a Patricia Ochoa Santos el informe original del denominado tercer producto de la investigación sobre la muerte de su esposo, el general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, como parte de una reparación integral en la que ya se concluyó que se vulneró su derecho a la verdad. Así lo ordenó la Corte Constitucional al aceptar una acción extraordinaria de protección que presentó la Defensoría del Pueblo en el 2018 para que la Presidencia de la República cumpla con un recurso de acceso a la información pública en el que se demandó la entrega del denominado tercer producto en la investigación de este caso. El 19 de diciembre de 2010, 2 sujetos ingresaron al domicilio del general de la FAE, Jorge Gabela, en la urbanización Tornero del Río, en la vía a San Borondón, y le dispararon a la altura de la clavícula. Murió en el hospital Luis Bernaza de Guayaquil 10 días después. Este hecho se dio en un contexto en el que Gabela denunció irregularidades en la adquisición que realizó el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Rafael Correa de los 7 helicópteros Drup a la Hindustan Aeronautics Limited, que quedaron en la actualidad obsoletos debido a las fallas mecánicas y accidentes en los que las naves cayeron. La decisión de la Corte Constitucional se da luego de que en el 2012 el expresidente de la República, Rafael Correa, ordenó la creación de un comité interinstitucional para que investigue si la muerte de Gabela se debió a un delito común o a un asesinato. Entrevista del día. Estuvo en Radio Sucesos este viernes Fran Serpa. Él es cirujano del Hospital Metropolitano y habló sobre la hepatectomía robótica con robot Da Vinci. Y bueno, cuéntenos de qué se trata este robot Da Vinci, cómo aporta al tema médico y también para este tipo de cirugías tan complejas, ¿no? Como son ya trasplantes de hígado y de páncreas. Primero, para que no cause una alarma en la ciudadanía, todavía no se llegan a hacer como tal los trasplantes de páncreas y de hígado con robot, porque el robot es una herramienta que amplía las posibilidades de la cirugía laparoscópica, y la cirugía laparoscópica lo que busca es la mínima invasividad o ser lo mínimamente invasiva, y utiliza unos trócares pequeñitos. Entonces los trasplantes aún no se pueden hacer de esta manera, por lo menos los de órganos, a eso me refiero. La verdad es que un robot solito hace el trasplante, eso no ocurre. No, una de las cosas que es interesante en el robot, porque a veces nosotros con la ciencia ficción y a veces las películas creemos que el robot es el que hace las cosas. No, el robot en la medicina y en la cirugía lo que hace es una herramienta que ayuda a realizar algunos procedimientos al médico, pero es el médico el que controla 100% el robot quirúrgico, no como estamos acostumbrados en otras áreas en donde el robot hace todo mecanizado, porque nuestro cuerpo entre una persona y otra siempre es diferente. Entonces es el médico el que toma las decisiones a cada segundo con el robot. Ahora, ¿qué es esto de la cirugía robótica y en qué medida es distinta, por ejemplo, a una laparoscopía normal? Ya, la cirugía robótica es una rama de la laparoscopía. En realidad es una laparoscopía asistida robóticamente. Entonces no es que es otra cirugía diferente, es obtener las ventajas del robot. ¿Y cuáles son las ventajas del robot? El robot, por ejemplo, no tiembla. El robot no realiza movimientos descontrolados. El robot es mucho más preciso. El robot tiene una visión mucho más clara. El robot tiene muchos más movimientos que la cirugía laparoscópica convencional. Pero en resumen, es una cirugía laparoscópica avanzada con ayuda del robot. Eso es lo que es el robot. Avanzada y más precisa. Ahora, doctor, por ejemplo, en casos de trasplantes de hígado y páncreas, primero, ¿esto se hace en el país? ¿Es común este tipo de trasplantes? ¿Y cómo ayuda este tipo de cirugía robótica para este tipo de casos? Voy a dejar claro, lo de los trasplantes y el robot no es una cosa que están al 100% vinculadas. Yo diría que tienen menos de 1% de relación, porque los trasplantes se hacen por cirugía convencional. Sí. En mi currículum consta que yo hago trasplantes porque
En el Ecuador inicié los programas de trasplantes de hígado como pionero en los trasplantes. Sin embargo, lo que estamos hablando es de la robótica, no de los trasplantes. Como servicio a la comunidad, sí le quisiera decir que el número de trasplantes de órganos ha bajado considerablemente, de órganos estoy diciendo, ha bajado considerablemente, y ha sido una pena que instituciones que tenían un buen número de trasplantes por condiciones políticas de salud no se esté realizando. La sociedad ha cumplido con su parte de mantener su condición de donante, sin embargo, siendo crítico, el Estado no ha mantenido su condición de garantizar el derecho de la ciudadanía. Doctor, interesante este tema y bien que lo topa. ¿Por qué se da esto? ¿Y qué está faltando del otro lado del Estado para que se pueda garantizar, por ejemplo, órganos que puedan ser trasplantados? Los órganos existen. Por constitución el Estado garantiza la salud. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que el Estado garantiza la salud de todos los ciudadanos? Es su deber, no sé si hace su mejor trabajo. ¿Garantiza o no garantiza? Eso es obvio, ¿no es cierto? O sea, no tenemos... Yo le pregunto al 100% de los ciudadanos y casi el 100% diría que no se garantiza. Y en los trasplantes, que son enfermedades a más de catastróficas, debería estar más que garantizado. Y si a eso vamos, a la vulneración de los grupos vulnerables, como son los niños, en donde dice la Constitución que los recursos para tratar las enfermedades catastróficas en el grupo vulnerable debería ser más que provisto, yo le digo, no se hace eso. Entonces, esa es la respuesta. Si cualquier persona de carácter político, público, o lo que sea, viene y me dice, nosotros hemos garantizado, tengo todos, por lo menos una vez al mes, un pedido de ayuda de un niño para recibir un trasplante de hígado, que lo podemos hacer aquí. Y el Estado intenta ayudar, no digo que se lava las manos, intenta ayudar, pero tiene que mandarle fuera del país, sabiendo que nosotros hacemos eso aquí. Entonces, no está garantizando al 100%, decir, no, pero les mandamos. Cuando no se da una atención oportuna y adecuada, lamentablemente los niños se mueren, ¿sí? Entonces, ni siquiera hablemos de los adultos, hablemos del grupo vulnerable que son los niños, y con enfermedad catastrófica, doble vulnerabilidad. Eso ningún juez, inclusive por más que a veces criticamos a algunos jueces que son corruptos, aprobaría esto. Tanto así que todas las demandas contra la justicia son ganadas por los pacientes. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo presente Efraín Bastidas, él es gerente del Metro de Quito y nos va a hablar acerca de los avances que tiene precisamente esta obra, el Metro de Quito. Escuchemos lo que dijo. Hay una diferencia sustancial entre nuestra conversación pasada y esta, y es que finalmente se sabe quién es el alcalde metropolitano de Quito, y desde los primeros días de su campaña, Pavel Muñoz había señalado que el proceso de preparación o de funcionamiento del metro debería suspenderse hasta que él llegue a asumir la gestión municipal, pero entiendo que esto técnicamente no sería posible suspender esto, sino que el nuevo alcalde deberá continuar las etapas que están previstas en el contrato. ¿Cómo ve usted este cambio de mando en la ciudad y cómo puede afectar lo que se está haciendo en el metro? Yo lo que me puedo referir es desde la perspectiva técnica. No soy un político y no incursionaré en esos ámbitos, y la perspectiva técnica como ingeniero de transporte que lo soy, me dice de que los mecanismos de desarrollo de los sistemas de transporte son progresivos, y de hecho tampoco no es que acabarán en mayo cuando exista la transferencia de gobierno, sino que continuará. O sea, el señor Pavel Muñoz también tendrá que ir haciendo procesos progresivos de incorporación para un sistema que es tan grande y que debe de luego convertirse en el eje central de la movilidad de la ciudad. Entonces, hoy por hoy nosotros estamos haciendo las tareas como yo le había dicho, en diversas y sucesivas etapas en donde vamos implementando cada vez algo más, cada vez se va implementando algo más. Por ejemplo, ya podríamos tener ya todo el sistema de recaudo operativo,
pero implementaremos meses después también el que se haga pago con la cédula de identidad, que suena un poco raro, loco, pero es algo que también se puede llegar más adelante a incorporar, y se pueden seguir incorporando más y más elementos, por ejemplo, unos sistemas de información al viajero, aplicaciones que le permitan al ciudadano desde su teléfono saber en qué momento debe tomar un bus, en qué momento debe tomar un tren para llegar a su destino confortable. Como le digo, esto sucede aquí y en otras ciudades. El sistema de Transmilenio en Bogotá, para implementarse, tuvo sucesivas etapas que llegaron a alrededor de 5 años hasta que el sistema estuviera absolutamente maduro. En lo propio, en la ciudad de Santiago de Chile, tomó muchos años hasta la madurez del sistema, y así en cada ciudad. Entonces, es un proceso que hay que seguir avanzando paulatinamente, gradualmente, para que vayamos dándole una mejor alternativa de transporte a la ciudad. Otra de las cosas que ha señalado Pavel Muñoz es la necesidad de implementar una tarjeta que sirva para el transporte público en la ciudad, es decir, no solamente para el metro, sino también para que finalmente se haga lo que todas las administraciones en los últimos 10 o 15 años han ofrecido, es decir, que se pueda pagar los buses y otros sistemas de transporte con una tarjeta, como ocurre en otras ciudades del mundo. Sin irnos muy lejos, intentaron hacerlo, me parece, en una época, en una localidad en la costa, inclusive en la costa ecuatoriana. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se implemente esta tarjeta que permita pagar buses, permita pagar metro y en general permita moverse en la ciudad? Bueno, lo que yo le puedo decir es que nosotros ya vamos a dejar implementado también este sistema de tarjetas. De hecho, al momento ya se van a recibir 200,000 tarjetas que son parte de un paquete que iniciamos recibiendo de tarjetas para hacer la validación en nuestras máquinas, en nuestros sistemas de peaje de ticketing. Entonces, lo que hay que hacer es que esas tarjetas también puedan ser utilizadas a futuro en el sistema de buses colectivos. Pero también sobre eso nosotros ya estamos dejando la plataforma sobre la que puede crecer el sistema. Es decir, nosotros ponemos una plataforma básicamente esto es en un software en la nube, un software en el cual ya todo queda implementado y lo demás es seguir expandiendo. ¿Cuál es la nueva perspectiva en términos de tiempos? Es decir, usted me decía al principio que probablemente haya que replantear la fecha de la operación comercial. ¿Cuándo creen ustedes que puede iniciar esa operación, que la gente pueda ya entrar pues en condiciones de normalidad, digamos, al metro, comprar su boleto con alguno de los distintos medios de pago que usted nos ha señalado y hacer los viajes? Bueno, estamos revisando tanto con la empresa operadora como con los elementos que estamos incorporando del recaudo y todo eso, y es asunto de días o semanas, ¿no? No quiero dar una fecha como tal porque más bien por responsabilidad ingenieril tengo que ver que todo esté funcionando de una manera idónea, y por ello prefiero no adelantar una fecha como tal. Pero también decir que lo importante aquí, lo más importante es que nosotros estamos montando y venimos desde hace 1 año y medio montando con mucha seriedad el cierre de la obra, primero, un cierre técnico con una fiscalización de por medio. En segundo caso, que nosotros hemos llevado un proceso de contratación de un operador, un concurso internacional para contratar ese operador. Y en tercer caso, de que nosotros hemos llevado la implementación de un sistema de recaudo. La ciudad había esperado 12 años por el metro. Desde hace 12 años se empezó a hablar acerca del metro. Hoy estamos viendo cristalizado ese anhelo y ya es asunto de semanas para que tengamos ya todo completo. Ya nos encontramos haciendo viajes de inducción, ya nos encontramos haciendo una serie de los elementos de cierres o pruebas finales, y lo que queremos es dejar todo bien armado para la nueva administración, sí, pero para la ciudadanía y para, como yo digo, que esto dure un siglo, que tengamos un metro bien hecho para un siglo. Cuidados en tiempo de COVID.
Amables televidentes, bienvenidos a este su programa, Cuida tu Corazón. Nosotros hemos visto con esto de la pandemia y más que todo el tiempo que estuvimos enclaustrados, encerrados por causa del COVID, que las personas han aumentado de peso de una manera exagerada. Todos nosotros hemos estado en esa condición, todos nosotros, ¿por qué? Porque el aburrimiento o al mismo tiempo la ansiedad, la desesperación de no poder salir, de no poder contactarnos con nuestros amigos, con la familia, ¿sí?, nos lleva a crear mayor apetito. ¿Y qué era lo que sucedía? Que nos comíamos todo lo que había, todo lo que podíamos conseguir y más que todo los dulces. Los dulces hacen que nosotros sintamos una sensación falsa de placer. Y el aumento de peso, esta obesidad, que va a llevar lógicamente a consecuencias no solamente del sistema cardiocirculatorio, sino en el sistema digestivo o en otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Puede ser desencadenante de diabetes, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad que va a dañar órganos como cerebro, corazón, riñón, las arterias de nuestras piernas, trayendo complicaciones muy graves. Si usted nota que ha aumentado excesivamente de peso y quiere recuperarlo, lógicamente hay algunas condiciones. La primera, camine, haga ejercicio. No se ponga de un minuto a otro a hacer unas maratones en bicicleta como Carapaz, ¿ya? No, empiece caminando. Lógicamente, también esto tiene que ir acompañado de ¿qué? De una dieta balanceada. Esa dieta balanceada, ya existen especialistas dentro de la medicina. La nutriología es una especialidad de la medicina que analiza el metabolismo de la persona y a cada una le da una dieta. No se guíen por aquellas dietas de librito en donde había una revista que decía que les iba a bajar de peso. Bajar de peso lo puede hacer cualquiera. Regular su metabolismo está en manos de un especialista médico de nutriología. Así es que ejercicio, evitar, yo digo que hay un movimiento maravilloso para bajar de peso, que es este. Cuando le brinden comida, haga así y usted va a ver cómo adelgaza. Muchísimas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El populismo tiene una clarísima hoja de ruta. Una crisis parcial de gabinete no constituye, ni mucho menos, el remedio eficaz para conjurar o atenuar una creciente crisis económica, política, social y moral que afecta al Ecuador. Tras los resultados de las elecciones del 5 de febrero pasado, el presidente Guillermo Lasso apareció en cadena de radio y televisión para asegurar al país que atenderá adecuadamente el mensaje del pueblo ecuatoriano expresado en las urnas, llamando luego a un gran acuerdo nacional, llamado que quedó suelto, ya que no estuvo acompañado de precisiones, objetivos, metas, actores, así como fecha de inicio del proceso invocado. Los escándalos de corrupción no cesaron. Fiscalía continuó con una serie de allanamientos y acciones de investigación que siguen afectando al gobierno de Lasso Mendoza. La mayoría articulada en la Asamblea Nacional aporta con más leña a un fuego encendido. En medio de este escenario convulso, el presidente de la República procedió a hacer cambios en su gabinete, despidiendo a su amigo mano derecha y secretario de la administración, Iván Correa, agradeciendo los servicios del ministro de Gobierno Francisco Jiménez, del secretario jurídico Fabián Pozo, de su asesor Aparicio Caicedo, así como de los gobernadores del Guayas, Esmeraldas, El Oro y Cotopaxi, dando la bienvenida a Henry Cucalón, Sebastián Corral, Francesco Tabaqui, entre otros nuevos colaboradores. Si bien es cierto que el nombramiento del doctor Cucalón
como titular del Ministerio de Gobierno, busca abrir espacios de diálogo que reconstituyan una base mínima de sustentación del gobernante, no es menos cierto la aplicación de ese aforismo popular que dice: una golondrina no hace verano. El delicadísimo momento que atraviesa el gobierno no ha sido conjurado con la parcial reestructuración del equipo ministerial. El salvavidas que constituía el esperado triunfo del sí en la consulta popular le fue esquivo a un mandatario que nunca entendió que la carta jugada contenía el grave riesgo de la derrota, tras inobservar que históricamente los referéndum han sido termómetros de aprobación o rechazo al gobernante en funciones. Tras el indiscutible triunfo del correísmo, que se hizo de importantísimas alcaldías y prefecturas, así como de la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como ciudadanos responsables, nos queda visualizar con lucidez y patriotismo alternativas que eviten que una minoría muy bien organizada, adoctrinada y fanatizada, que no va más allá del 28% del electorado nacional, someta a la mayor parte de los ecuatorianos que hemos expresado con claridad nuestro rechazo al conocido sistema que practican. Lo que nos queda es una cruzada cívica nacional que busque tejer desde la base misma de la sociedad ecuatoriana una clara alternativa democrática que enfrente con vigor al nefasto proyecto que intenta reinstalarse para quedarse 30 o más años en la geografía ecuatoriana. Para lograrlo, tenemos que convocar a todos los que nos una el anhelo de vivir libres de populismos, sin exclusión ni prejuicio alguno. Ojalá las agrupaciones y los mal llamados partidos políticos, que son los responsables de la criminal dispersión y juego de vanidades electorales, entiendan que primero está el Ecuador. Ojalá varias organizaciones sociales abracen esta cruzada por la salvación democrática de la patria y se pueda, con la urgencia que la historia demanda, iniciar tan compleja tarea. En el Ecuador hay líderes de elevada dimensión ética y académica que, más allá de nuestras preferencias, adhesiones personales y gustos, pueden encabezarla. Si los ecuatorianos no tenemos la lucidez para entender que desde la ciudadanía tenemos que ir mucho más allá de los intereses de caducas estructuras electorales responsables del triunfo del populismo, no saldremos nunca del hoyo negro que está a la vuelta de la esquina. Correa, por su lado, tiene muy clara su hoja de ruta, que va por la necesidad de forzar la implementación de la muerte cruzada, someter a la justicia su necesidad de que se declaren nulos los procesos penales, para luego armar un binomio donde se incluya su nombre como candidato vicepresidencial, ganar las elecciones y convocar a una asamblea constituyente para hacer de la Carta Suprema su traje a la medida para tomar el control absoluto del Estado. Esa hoja de ruta del populismo ha sido facilitada por un gobierno incapaz de atender las urgencias sociales, así como por la dañosa acción y participación de una decadente y corrupta partidocracia vaciada de ideología, de programas de gobierno y de patria. El tiempo se acorta para la gran mayoría de ecuatorianos que anhelamos una nueva sociedad más segura, más democrática, más justa, más equitativa, más solidaria, más inclusiva, más ética, más lúcida, más responsable. Editorial. Revive fantasma de Venezuela, Miguel Rivadeneira, El Comercio. La ingenuidad de los electores al caer atrapados en las garras de la demagogia y el populismo, los errores del gobierno y la complicidad de la dirigencia política en general, que no mide las consecuencias de lo que pudiera venir, revive el fantasma de ir al modelo de Venezuela. Todos iguales, pero en la miseria, salvo los dirigentes del único partido que gobierna y, lo peor, la posibilidad de perder la dolarización. Ingenuos, con miopía política, que no piensan en el país que necesita con urgencia resolver problemas sociales de desempleo y de pobreza, además de la inseguridad, la violencia y la corrupción,
y no solo mirar los grasos errores que efectivamente ha cometido el régimen y que requieren de cambios para lograr gobernabilidad. El país debe abrir los ojos tras los resultados de las recientes elecciones y la negativa a las preguntas de la consulta popular, que si bien no arreglaban los problemas estructurales, pretendían sentar bases en temas delicados como la inseguridad, la reforma política, el futuro de ese mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que solo ha servido para tomarse los organismos de control y nombrar corruptos para altos cargos como la Contraloría, cuyo titular fue designado con una nota de 100 sobre 100 y luego fue sentenciado a 6 años por concusión y está procesado en los Estados Unidos por lavado de activos. Hoy revive ese consejo. El modelo perverso permite que proliferen movimientos políticos 272 y candidatos que llegan a los cargos sin legitimidad con un promedio de 20 a 30% de los sufragios, mientras la mayoría, más del 70% restante, actúa dividida y cae en el juego de lo que hoy controlan el escenario político, con graves denuncias de irregularidades en el proceso electoral. No se pueden imponer las minorías a la mayoría. Este panorama sombrío debe llamar a las élites, a la dirigencia política sensata, si algo sobrevive de ella, a los actores sociales y al pueblo a pensar en el futuro y para ello impulsar desde la ciudadanía una reforma política profunda que eche abajo el actual sistema prostituido. Miguel Rivadeneira, El Comercio. Juicio político al presidente, artículo de Ramiro Ruiz. La Asamblea Nacional investigará el caso Encuentro. Se ha convertido en un pretexto para intensificar el debate sobre un posible juicio político al presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, el enjuiciamiento no solo está en manos de la Asamblea. Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, así señala la Carta Magna. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado inició la investigación del caso Encuentro. Ejecutó 9 allanamientos simultáneos a los domicilios de las personas involucradas en una presunta trama de corrupción de las empresas públicas. Mientras tanto, Salvador Quispe, asambleísta de Pachacutic, el 16 de febrero del 2023 fue a la matriz de la Fiscalía General del Estado para solicitar que el presidente de la República, Guillermo Lasso, sea vinculado a la investigación fiscal denominada como el caso Encuentro. El país soportó un gobierno de odio durante 10 pesados años. Un sector de los ciudadanos heredó este sentimiento, ahora unidos en la oposición al gobierno. Sin embargo, la mayoría de ecuatorianos esperó que nunca más exista desprecio y rencor. El sentimiento se aplacó los 4 años siguientes de la década perdida. Llegó el momento de consolidar la democracia con el gobierno de Guillermo Lasso. Pero no, las fuerzas políticas diabólicas lo impiden gobernar. La primera institución es la Asamblea, que ha trabajado intensamente por la desdicha del país. Ninguno de ellos estudió la Constitución y las leyes socialistas, inútiles, injustas y hasta absurdas, que defienden la delincuencia y la impunidad. En sus momentos, el presidente no escuchó el pensamiento lógico de algunos analistas que sugirieron la derogación de la actual Constitución simplemente porque un gobierno democrático no puede gobernar con una Carta Magna del socialismo del siglo XXI. Más todavía, el país no merece echar al traste la conquista de las libertades. Recién salimos de las elecciones y encontramos un posible fraude en la consulta. Nadie se ha sorprendido. El fraude se ha instituido en una tradición en el país porque tiene en manos a irresponsables en las principales dependencias como el CNE y los órganos de control y justicia. Este escándalo también se evaporará en pocos días y Ecuador de mi alma seguirá el camino de la rutina. En la historia tenemos una colección de procedimientos legales absurdos. Mientras tanto, la Asamblea está al acecho de algún desliz administrativo de Lasso. Ahí está el enredo del cuñado del presidente en las empresas públicas. Si existen sospechas de corrupción del señor Danilo Carrera, para eso están las instituciones de investigación, procesos jurídicos y juzgamiento. La corrupción es una alteración grave. Se trata de personas que manejan el sector público a su antojo para beneficio personal. Este padecimiento social también arrasa con el sector privado. Lo difícil, limpiar los sobornos, fraudes, crimen, mercado negro, malas prácticas burocráticas que angustian al Ecuador. Dice Jean-Francois Rebel,
La idea idiota, contradictoria y devastadora, según la cual se pueden alcanzar el bien haciendo el mal, o al menos que es lícito ir por vías inmorales para llevar a los pueblos hacia la felicidad. Esta equivocación nefasta e ingenua ha proporcionado pruebas suficientes de su falsedad. Los grandes hombres que han servido a los intereses de su patria y de su humanidad son los que han obrado en primer lugar sirviendo a un deber moral. Existen catástrofes naturales, pero la mayor parte de las crisis económicas, de las penurias alimentarias, de los retrasos en el desarrollo, tiene su fuente en la ausencia de virtud en la política. Si queremos salir del subdesarrollo es preciso una administración eficiente y segura. La oposición defiende la corrupción porque la han hecho un sistema de vida. La lucha entre el bien y el mal, de lo limpio y lo sucio, de lo justo a lo malvado, necesita un cambio para que coexista el imperio de la ley. Así se limpiará el país porque la codicia nace cuando se rompe la ley. Si el presidente quiere luchar contra la corrupción, debe estar listo para enviar a la cárcel a sus amigos y familiares. Esta es una parte de la cultura democrática de intolerancia a la corrupción, del respeto al pluralismo, a la soberanía individual y a la justicia. Artículo de Ramiro Ruiz. Los golpistas no alcanzarán los 92 votos. Martín Vallares, 4 Pelagatos. ¿Cuántos asambleístas están dispuestos a perder sus cargos, sueldo incluido, en el supuesto de que el presidente Guillermo Lasso decrete la muerte cruzada ante su inminente destitución? Esta es una de las interrogantes que recorre los pasillos de la Asamblea cada vez que revive el tema del posible juicio político o la muerte cruzada activado por la Asamblea en contra de Lasso por el caso Encuentro. Es una interrogante inevitable porque entre los asambleístas se asume que apenas haya indicios de que se han reunido los 92 votos necesarios para destituir a Lasso y este disparará la muerte cruzada. Así que una cosa son las crispadas y amenazantes declaraciones de asambleístas enganchados con el caso Encuentro y otra, las lógicas y los cálculos dentro de las bancadas. Por un lado está la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, que lanza destempladas advertencias al presidente Guillermo Lasso, diciendo que le da 10 días para que comparezca ante la comisión que investiga. Su colega, la radical separada de Pachacutic, Mireya Pazmiño, dice con convicción y con seguridad, pero sin una sola prueba, que a la campaña electoral de Lasso la financió el narcotráfico y que hay que destituirlo. Esas bravatas están acompañadas de cientos de cuentas en redes sociales que apoyan la destitución de Lasso y que amplifican la idea de que el gobierno tiene los días contados. En la Asamblea la cosa es muy distinta. Los movimientos calculan hasta qué punto les beneficia o no el adelanto de elecciones anticipadas que implica la muerte cruzada y si vale la pena renunciar a un cargo que representa un ingreso neto mensual por cabeza de unos $4.759, más asesores que ganan entre $3.000 y $2.545, y se sabe que incluso en la bancada del correísmo, convencida de que le podría convenir un adelanto de las elecciones, hay legisladores, y no pocos, que no quieren oír ni hablar de dejar su cargo. Son aquellos que en cada sesión corren para constatar como presente y evitar la multa por inasistencia, así lo dice un operador político que trabaja allí, en la Asamblea. En las otras bancadas la cosa es aún más complicada. Los socialcristianos ya han hecho saber a sus colegas de la bancada de gobierno que ellos no apoyarán ni el juicio político ni la muerte cruzada de la Asamblea. ¿La razón? En las actuales circunstancias y más aún luego de lo que ocurrió en las recientes elecciones, al Partido Social Cristiano no le conviene ir a unas elecciones anticipadas. Ellos saben que difícilmente podrían alcanzar ni la mitad de los curules que tienen ahora y peor aún carecen de un candidato para competir por la presidencia de la República. En la izquierda democrática la división es evidente. Por un lado están los legisladores orgánicos, como Alejandro Jaramillo, que se ajusta a los lineamientos de la directiva nacional y no quieren que este escándalo selle con la destitución de Lasso. Todos o todas las denuncias, dijo a 4 Pelagatos, deberían ser llevadas a la Fiscalía porque todo lo que está ocurriendo está produciendo un caos del que se quieren aprovechar ciertos grupos para regresar al poder. Dalton Bacigalupo también tiene una posición parecida y no quiere ni juicio político ni muerte cruzada activada desde la Asamblea. Según él, no hay nada que justifique un proceso así.
En la izquierda democrática, quienes se sumarían a esta iniciativa serían Yesenia Guamani y Vilma Andrade, que han estado muy cercanas a quienes promueven el juicio y el trabajo de la comisión. En Pachacutic también hay una fractura que impide pensar en una decisión unánime frente a un posible juicio. A favor está la disidente Mireya Pazmiño y sus compañeros Peter Calo, mano derecha de Leonidas Issa, y eventualmente Darwin Pereira. Entre los radicales ya ni siquiera está Mario Ruiz. Asambleístas como Ricardo Vanegas y Paola Sánchez no ven con buenos ojos esa salida. Muchos saben que si hay elecciones anticipadas no volverán a la asamblea. Incluso los asambleístas más orgánicos de Pachacutic ponen distancia con lo que dicen y hacen sus colegas del correísmo en la comisión que investiga el caso Encuentro. Marlon Santi, presidente de Pachacutic, lo dijo en una rueda de prensa: ese tema es entre correístas, socialcristianos y el gobierno. Allá ellos. Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, dice que puede haber 92 votos para censurar a Lasso, pero que se harán humo en buena medida en el momento en que sepan que Lasso decretaría entonces la muerte cruzada. En realidad son muy pocos los legisladores y operadores políticos que creen que es en la Asamblea donde se jugará el futuro del gobierno de Lasso. El vocinglero y entusiasmo que hubo en la comisión que investiga el caso Encuentro tras la presentación de la posta es una cosa, pero la realidad es otra muy distinta. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre los riesgos sanitarios del sedentarismo. Puede culparse a Internet del aumento del sedentarismo o a la falta de tiempo o de presupuesto. El caso es que nos movemos poco. Según el último informe de la OCDE, 1 de cada 3 adultos europeos no respeta las pautas de la Organización Mundial de la Salud, esos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada al menos una vez por semana. Y la falta de actividad nos dará como resultado 11,5 millones de nuevos casos de enfermedades no transmisibles para 2050, algo que costará a los Estados miembros de la UE un promedio del 0,6% de su presupuesto anual de salud. Sería suficiente hacer ejercicio 2 horas y media por semana para evitar 10.000 muertes al año en Europa en el grupo de edad entre 30 a 70 años. El problema es social y afecta a los grupos más frágiles. Mujeres y personas mayores, por ejemplo, practican deporte o hacen ejercicio con menor regularidad, al igual que las personas de grupos socioeconómicos más desfavorecidos. Ancora oggi nei paesi del Mediterraneo, in Italia, ma anche in Grecia, lo sport se lo fa un po' chi può permetterselo dal punto di vista economico. Invece noi dobbiamo arrivare a un modello dove lo sport sia accessibile a chiunque, e il modello cambierà quando entrerà in gioco finalmente un player decisivo che è la scuola. Un estudio de 9.000 jóvenes franceses de 16 años descubrió que son más lentos que sus compañeros de hace 30 años. Aujourd'hui, nos enfants préparent leur infarctus à 30 ans. On en a la preuve, parce que leur pression artérielle est plus élevée, leur taux de cholestérol est plus élevé, le diabète est plus fréquent. Invertir en salud es invertir en calidad de vida, dormir mejor, tener menos ansiedad, huesos y músculos más sanos. En resumen, una vida más larga y puede que hasta más feliz. China se atribuye falsamente la construcción de un puente en Turquía. Hace más de 10 días, un poderoso terremoto de magnitud 7,8 sacudió Turquía y Siria. El número de muertos ya superó las 42.000 víctimas. Y la desinformación en torno a este desgarrador y catastrófico evento sigue muy presente en las redes sociales. Aquí está el último ejemplo. Esta semana, la Embajada de China en Francia publicó esto en Twitter. Se supone que es un vídeo de un puente en Turquía que el gobierno chino asegura haber construido. La embajada llega a decir que la estructura resistió al poderoso terremoto gracias a su tecnología. También agregaron el hashtag ChinaTech como una forma de presumir la innovación china en la región. Más tarde se publicó este artículo afirmando que el puente de Chanakay permaneció intacto después del terremoto. También dice que la estructura fue construida en asociación con la empresa china Sichuan Luqiao.
El puente existe. Está ubicado en la parte occidental de Turquía, limita con Grecia y Bulgaria y es el puente colgante más largo del mundo. ¿Pero realmente fue China quien lo construyó? Le damos un vistazo a esta base de datos internacional que recopila información sobre diferentes estructuras en todo el mundo y descubrimos que ni una sola empresa china participó de manera importante en su construcción. Como pueden ver, al frente del diseño estuvo esta empresa turca y el diseño detallado estuvo a cargo de esta otra empresa con sede en Dinamarca. Y según el sitio web del puente, otras 4 empresas invirtieron en la construcción y como pueden ver, 2 son empresas turcas y las otras 2 son empresas de Corea del Sur. Pero la segunda parte del tuit que no se verifica es el hecho de que este puente está a más de 1000 kilómetros del epicentro del terremoto que azotó la ciudad de Gaziantep. Y aquí hay un mapa de donde se sufrieron las réplicas y como pueden ver está muy lejos de donde se encuentra el puente, por lo que el terremoto no pudo haber impactado la estructura. Después de recibir una ola masiva de críticas tanto de los usuarios de las redes sociales como de los medios de comunicación, la embajada china borró el artículo web y el tuit. No es la primera vez que The Cube desacredita afirmaciones falsas sobre el terremoto. Ha habido una cantidad alarmante de vídeos falsos que circulan en las redes sociales que hemos verificado para ustedes. Pueden encontrar más información en nuestro sitio web euronews.com. La ONU pide la creación de un fondo de ayudas de más de $1.000 millones para Turquía. Milagros como el de esta mujer en la ciudad de Kahramanmaraş son cada vez más raros. Tras 258 horas bajo los escombros, por fin ha sido rescatada con vida. 248 horas ha sobrevivido esta chica de 17 años en la misma ciudad, que ha sido trasladada a Ankara para recuperarse. Según los datos más recientes, el balance oficial de muertes ya supera las 40.000, pero las autoridades no dudan en que la cifra no parará de crecer en los próximos días. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, ha anunciado un paquete de ayuda de $1.000 millones a Turquía. The Secretary General said that Turkey is home to the largest number of refugees in the world and has shown enormous generosity to its Syrian neighbors for years, and now is the time for the world to support the people of Turkey, just as they have stood in solidarity with others seeking assistance. Mientras las operaciones de reconstrucción ya han comenzado en ciudades como Gaziantep, las autoridades ya han emitido más de un centenar de órdenes de arresto contra constructores, promotores, arquitectos y empresarios debido al incumplimiento de la legislación antisísmica. Y es que instituciones como la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía consideran que el incumplimiento de las normas de construcción es responsable de las miles de muertes que ha causado esta catástrofe. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real
a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoli, deporte tan nuestro. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoli. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoli es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.